Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 1 de octubre y yo soy Rogelio Segovia. Pues después de 122 días desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país, la señora Claudia Sheinbaum asumirá hoy martes formalmente el poder. Fueron días largos y aciagos para algunos y por supuesto de festejos, afrentas y revanchas para otros. Pasamos del pasmo de un triunfo inesperado a la desconfianza en la legalidad y legitimidad de esta victoria. Quizá fue legal, pero probablemente no fue legítima. De ahí transitamos a la sorpresa de ver cómo se asaltaba a través de una ilegítima sobrerepresentación al poder legislativo, para luego replicar esta estrategia de asalto al poder judicial. Los últimos días del gobierno de López Obrador fueron como observar un temporizador en cuenta regresiva que marcaba los días restantes para que su sexenio terminara. No sabíamos desde dónde llegaría la próxima ocurrencia presidencial. Para quienes no votaron por él, el final de su mandato se vivió en medio de una explosión del crimen organizado, el desgobierno en Sinaloa y un entorno de incertidumbre en gran parte del sector productivo que frenó nuevas inversiones al no entender qué estaba pasando ni qué pasará con el país. Por lo pronto, el sexenio de López Obrador ha terminado y a partir de hoy martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México. Y los próximos meses nos permitirán observar dos aspectos clave. Primero, si habrá o no un verdadero cambio respecto a su antecesor. Es decir, si se moverá Sheinbaum hacia el centro del espectro político o si continuará con la radicalización del oficialismo con el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Y segundo, también vamos a observar qué tanto margen de maniobra tendrá la presidenta, ya que como han señalado muchos, López Obrador dejó a personas de sus más cercanas confianzas en diversas dependencias del Poder Ejecutivo, liderazgos del Legislativo e incluso en el Movimiento de Regeneración Nacional Morena dejó a su hijo. Y mientras esto sucede, hay 4 temas en los que debemos enfocarnos y que se encuentran en una situación deplorable a nivel país: infraestructura, educación, salud y seguridad. Estos 4 pilares deberían constituir el eje de la agenda de gobierno de la flamante presidenta y, por supuesto, estoy dando por sentado la hipotética existencia de seguridad jurídica para los inversionistas. Bueno, los problemas que arrastramos desde hace décadas, desde hace varios sexenios, pobreza, desigualdad y falta de oportunidades que son complejos y multifactoriales, pueden resolverse si la presidenta invierte en estos 4 temas que te mencioné previamente, es decir, infraestructura, educación, salud y seguridad. Esto es clave para empezar a resolver las raíces de los problemas estructurales que tenemos. E incluso hace unos días Carlos Slim, durante un evento aquí en Nuevo León, criticó los cambios del gobierno federal en materia de educación y salud y el impacto negativo que estos han tenido en la población más vulnerable, especialmente en los más de 6 millones de personas que viven en pobreza en el país. Finalmente, más allá de la legitimidad o no del actual gobierno, lo importante es si la administración que inicia logrará abordar todos estos temas de manera efectiva y con sentido de urgencia. México ya no puede permitirse, ya no podemos permitirnos otro sexenio de pasmo y confrontaciones estériles. Necesitamos soluciones concretas y políticas públicas que fortalezcan las bases para el crecimiento y el desarrollo de las futuras generaciones. Situación de negocios actual. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, proyecta un ligero repunte
en el crecimiento económico global impulsado por la caída de las tasas de interés y la recuperación de los salarios reales. Sin embargo, advierte que persisten riesgos como el impacto de las altas tasas en la demanda y la volatilidad del petróleo ante conflictos en Medio Oriente. Se prevé que la producción global crezca 3.2% en el 2024 y 2025, con un desempeño destacado en Estados Unidos, India y Brasil, mientras que Alemania y Japón muestran o mostrarán señales de estancamiento. Y a pesar de las mejores perspectivas, la confianza del consumidor sigue siendo baja debido a los altos precios de alimentos, lo cual afecta la percepción económica general. Economía. Veamos la herencia que deja el gobierno de López Obrador en 10 temas puntuales económicos. Número 1, el Producto Interno Bruto, el PIB. Este sexenio cerrará con un crecimiento acumulado de 4.94%, el más bajo desde el periodo de Miguel de la Madrid. Segundo, crecimiento promedio anual. La tasa promedio anual fue de apenas el 0.81%, también la menor desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Y cuando vemos el PIB, pero el PIB per cápita, es decir, por habitante, este también muestra una caída, la primera desde el sexenio de Calderón y la mayor contracción desde el sexenio de la Madrid. El consumo privado creció un 6.66%. El aumento es el más bajo de los últimos 4 sexenios. El consumo fue impulsado principalmente por bienes importados, con una brecha inédita entre el crecimiento de consumo de bienes importados, que fue del 14.28%, frente a los nacionales de apenas el 3.07%. Número 5, mercado laboral. Aunque la tasa de desempleo y la informalidad disminuyeron, la tasa de informalidad sigue siendo alta, cerrando el sexenio con un 54% de los ocupados en el sector informal. Número 6, empleo formal. Se crearon 1.931.909 empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto representa la cifra más baja desde el sexenio de Vicente Fox, de acuerdo con datos hasta agosto de este 2024. Número 7, la masa salarial real. La masa salarial real de los trabajadores del sector formal creció 37.11%, superando el incremento de 28.80% del sexenio anterior, impulsado principalmente por el aumento en el salario mínimo. Número 8, la inversión extranjera directa. México captó $59.749 millones en nuevas inversiones. Este es el flujo más bajo desde el sexenio de Ernesto Zedillo y en términos reales desde Carlos Salinas de Gortari. El porcentaje de nuevas inversiones respecto al total de la inversión extranjera directa cayó 17.9% en 2018 al 2.9% en 2024. Número 9. En exportaciones totales hasta julio, las exportaciones crecieron 31.80% respecto al mismo periodo del sexenio previo, desacelerándose en comparación con los 3 sexenios anteriores. Y finalmente, número 10. La inversión en construcción residencial registró una caída del 5.90% durante el sexenio, reflejando un deterioro significativo en este sector. Talento. La reciente decisión de Amazon de exigir un retorno a tiempo completo a la oficina ha generado un debate sobre la efectividad y las implicaciones de esta medida. Esta política refleja un cambio en el equilibrio de poder entre empleadores y trabajadores en el sector tecnológico, donde el mercado laboral se ha debilitado tras recientes despidos. Y aunque se argumenta que el trabajo presencial puede fomentar conexiones e innovación, críticos cuestionan la nostalgia por la era prepandémica y señalan que esta no es una solución universal para los problemas laborales. De hecho, estudios recientes indican que el trabajo híbrido no perjudica el rendimiento y mejora la satisfacción de los empleados. Sin embargo, existe preocupación sobre cómo esta medida, la de Amazon, podría afectar la diversidad y la retención de talento, especialmente entre mujeres y minorías. Algunos expertos sugieren que la decisión de Amazon podría tener motivos ocultos,
cómo facilitar la reducción de personal. Y a pesar de esta tendencia, la mayoría de las empresas mantienen políticas de trabajo flexible, reconociendo sus beneficios tanto para empleados como para empleadores. La situación podría evolucionar en función de las condiciones económicas futuras, potencialmente fortaleciendo aún más la posición de los empleadores en el sector tecnológico. Y todo esto comprueba nuevamente algo que hemos dicho hasta el cansancio en este espacio. El mando de la relación laboral depende del entorno económico. A mejor economía, menor disponibilidad de mano de obra y viceversa. Entre peor esté la economía, hay mayor disponibilidad de mano de obra. Y en este segundo caso, cuando el mercado se empieza a deprimir y los índices de empleo a aumentar, la opinión del empleado importa poco. Probablemente esto es lo que vamos a empezar a vivir en muchos países del mundo. Cultura. La 19 Cumbre Mundial de Premios Nobel por la Paz se celebró en Monterrey del 18 al 21 de septiembre de este 2024 y el evento bajo el lema Paz para el Progreso reunió a muchos ganadores de este premio, quienes discutieron soluciones pacíficas a desafíos globales. Escuchemos la reflexión de la economista Lucía Gallardo acerca de este evento. Ella nos comparte sus perspectivas sobre lo que ocurrió. Tuve el honor de asistir a la 19ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, un evento profundamente inspirador que me dejó varias reflexiones. En México estamos atravesando tiempos difíciles, es innegable. La retórica se ha polarizado y rara vez encontramos espacio para el diálogo en el centro. Formar parte de un foro donde la apertura y la necesidad de seguir construyendo sobre lo ya cimentado fue un verdadero respiro. No es menor que esta cumbre se haya realizado en México, en Monterrey específicamente. Un lugar que enfrenta grandes desafíos en materia de violencia. Al concluir el evento, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaba en un espacio que reconociera los esfuerzos hacia la paz y el progreso, la labor del sector empresarial en este objetivo, y donde diversas posturas coincidieran en algo esencial. No se trata de destruir lo que debe corregirse, sino de construir sobre lo que ya existe. En particular, las palabras de Lech Walesa me conmovieron profundamente. Walesa es un líder que vivió en carne propia los efectos del comunismo. Advierte que aunque la ideología del comunismo suena atractiva, porque dice muy bonito, felicidad, paz y justicia, en la práctica ha demostrado ser insostenible. Para él, la solución es quedarnos con el libre mercado, pero cambiar todo lo demás. Mantener la competencia económica, pero modificar los aspectos que perpetúan la desigualdad y la pobreza. Esta postura resuena profundamente en mí. Seguimos atrapados en el debate entre sistemas económicos y mientras no lo superemos, no enfrentaremos los verdaderos problemas que nos aquejan. Sobre la democracia, Walesa fue igualmente claro. Tener democracia no se limita solo a votar y a la libertad de prensa. Nos invitó a repensar el concepto de un sistema democrático, señalando que han sido precisamente estos sistemas los que han permitido que figuras como Stalin o Putin se perpetúen en el poder. Por otro lado, me sorprendió que el premio de la Cumbre de la Paz se lo hayan dado a Carlos Slim, pero descubrí algunas cosas del señor Slim que no conocía. Por ejemplo, apoyó la eliminación de la malaria en Centroamérica, Colombia y República Dominicana. Hizo una alianza con AstraZeneca, sin beneficio económico, para que 12 países de Latinoamérica recibieran sus vacunas. Donó $28 millones tras el huracán Otis. Ayudó a erradicar la polio a nivel mundial, beneficiando a 37 países. Organiza un evento en el centro del país que se llama Aldea Digital, que es el evento de inclusión digital más grande del mundo. Está renovando el centro histórico de la Ciudad de México. Y cuando el gobierno de México no podía atender la crisis de salud por el COVID-19, él creó unas clínicas temporales que salvaron a miles de personas. Realmente me sorprendí. No conocía este lado del señor Slim. En otros temas, ver a Rigoberta Menchú con su inagotable vitalidad fue igualmente conmovedor, siempre recordándonos lo que realmente importa en la vida, la humanidad, la paz y el respeto mutuo. Igualmente, para quienes somos fans de Natalia Lafourcade, fue un momento hermoso verla convertirse en la primera embajadora de la música por la paz. También nos regaló 4 canciones, entonces estuvo increíble. Después de este gran evento, nos queda una tarea pendiente. Tenemos la responsabilidad individual de ser parte activa en este proceso de avance pacífico.
No podemos permitir que las soluciones fáciles y polarizadas nos distraigan de lo esencial. Les invito a abrirse a estos nuevos, o tal vez viejos pero olvidados, horizontes. Que no se nos escape. Yeshua Gómez, Associate Partner de EY, aborda un tema crucial y altamente relevante: la discriminación en el entorno laboral y las repercusiones que puede tener para las empresas cuando este problema no se gestiona de manera adecuada. La falta de atención a estas prácticas no solo puede derivar en conflictos internos y pérdida de talento, sino también en un deterioro de la reputación corporativa y, ojo, en sanciones legales, como este ejemplo que ahorita nos va a comentar Yeshua, y en un entorno empresarial cada vez más enfocado en la diversidad e inclusión. Comprender y enfrentar estas situaciones es esencial para garantizar un ambiente de trabajo equitativo y competitivo. Escuchemos a Yeshua. Esta semana, un colega nos compartió una resolución del cual tuvo la oportunidad de participar como defensor del trabajador dentro de una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero en específico nos compartió una resolución ante CONAPRED. Recuerden que CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y les platico un poquito el asunto y el antecedente para tener, digamos, la relación histórica de los hechos y también para aprender la moraleja de este asunto. Resulta que un trabajador el 6 de marzo del 2018 fue despedido de una empresa, es decir, hace un poquito más de 6 años. Según esto, y acorde a lo que está en la relación de los hechos, supuestamente un representante legal manifestó que se le despidió en virtud de que la póliza de seguro de gastos médicos mayores había estado aumentando, puesto que la hija había estado utilizándola mucho y por ello pues estaba siendo costoso mantenerlo en la nómina a este trabajador. Después se comprobó el despido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, condenándosele pues, al pago de indemnización y demás, pero lo total es que esta semana el CONAPRED finalmente concluyó que con motivo de la condición de salud de la hija del trabajador se manifestó una vulneración a su derecho a la permanencia en el trabajo y por ende una clara violación a sus derechos constitucionales, convencionales y legales. Y resolvió que por medio de este organismo la empresa iba a ser condenada a lo siguiente. Primero, a la reparación del daño consistente en aproximadamente 1.5 millones de pesos en daños y perjuicios. Ojo, esto aparte del tema laboral de indemnización, aguinaldos, salarios caídos y demás. Este es un tema totalmente diferente. Y estos daños y perjuicios en virtud de la gravedad que se materializó al dejar al trabajador sin su trabajo y sin los derechos inherentes al mismo, e indirectamente privando a su hija de los beneficios de salud que tenía este trabajador, ¿no? También se condenó a la empresa que hiciera las gestiones necesarias para que el personal directivo y de recursos humanos participen en un curso de sensibilización sobre el derecho a la igualdad y no discriminación dentro de la empresa. Además, se obligó a la empresa a dejar colgados 2 cartelones en la entrada principal de la compañía durante un año, esto relativo al derecho de igualdad y no discriminación en la compañía, y también a establecer medios que tienen los trabajadores de la empresa para permitir y escuchar quejas de los trabajadores. Además, a una disculpa pública dirigida al trabajador por la discriminación directa que sufrió esta persona, pero además de la discriminación indirecta que sufrió su hija por haber sido despedido su padre de su trabajo. ¿Y por qué les cuento esto? Pues esto para tomar especial atención en todos los asuntos laborales, pero además ser cuidadoso con los derechos humanos de las personas en general. Desde el inicio, desde previa a la relación de trabajo, en las convocatorias en donde solicitamos
trabajadores, solicitamos a personas para que laboren en nuestra empresa, es bien importante ser muy cuidadoso con lo que solicitamos, que solo sean situaciones objetivas, que no sean discriminatorias. Evidentemente también cuidar los derechos humanos durante la relación de trabajo y además, pues, habiendo escuchado este caso, pues también al momento de concluir las relaciones de trabajo. Gracias por acompañarnos en este agitado e intenso episodio de este martes 1 de octubre de People Trends. En poco menos de 30 minutos más o menos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, por favor, contáctame a través de LinkedIn o en mi Twitter en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana y gracias por acompañarnos en este episodio, insisto, de este atribulado martes 1 de octubre de 2024.